Hicieron. Bueno, buenas noches, gracias al canal por estar en nuestro living. Seguimos con nuestra columna semanal y bueno, recuerde que se lo puede ver esta columna y todo el canal por YouTube, también si es que no llegó a tiempo para verlo en su casa. Así que tenemos una buena noticia hoy, que siempre generalmente nos quedamos en los problemas que nos mortifican, en los problemas de esta Argentina tan inestable, tan volátil. Y la buena noticia es que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y el Senado de Buenos Aires sancionaron, con fuerza de ley por supuesto, la prohibición expresa para que los menores, los pequeños de la escuela primaria, no puedan llevar el celular a la clase. O sea que no está permitido el uso del celular, a la falta de reglamentación, en todas las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires. Repito, ya es ley que no se puede permitir, no se permite, está prohibido el uso del celular en las escuelas primarias de toda la provincia de Buenos Aires, que para mí es una muy buena noticia. Espero que no hagamos trampa, porque porque yo tuve un poco que ver ahí en mi insistencia, en mis contactos que tengo en la Cámara de Diputados, y hay un tema, hay una frase de la ley, espero que la reglamentación la pueda corregir, que dice salvo uso estrictamente pedagógico. Y vamos a ver cómo sale la reglamentación y cómo la Dirección de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, de Educación y Cultura, la dirección puede adecuarlo a las escuelas, porque la trampita es que, salvo en las materias relacionadas con el arte, por ejemplo, o alguna materia específica que se necesite trabajar con una imagen, no está permitido, o sea, está prohibido, ya es ley. La trampita puede ser que se le permita al chico llevar su celular apagado y que el escolarizado, el alumno, el pibe en los recreos, o se va al baño, o en el patio, o en algún lugar, prenda la cámara del celular, y con esto se nos vendría abajo la ley. Yo la verdad que cuando me pidieron opinión los diputados de la provincia, estaba por una ley un poco más estricta, como pasa en otras provincias de nuestro país, que ya está en ejercicio esta ley, ya es efectiva, o en otros lugares del mundo, en otros países como en Australia, o los países del norte y demás, los nórdicos, que son del norte pero son nórdicos, donde está prohibido directamente, o en algunos ayuntamientos de España, por ejemplo, donde el estudiante, inclusive de la escuela secundaria, deja el celular en un lugar con su nombre y apellido. Ese lugar está totalmente cuidado y nunca nadie ha perdido el celular. Entonces ahí estamos evitando lo que está pasando hoy en la Argentina, que el alumno de la escuela secundaria en clase esté mirando el celular, y todos tenemos pruebas que, salvo que un profesor estrictamente lo vigile, cosa que generalmente, no se enojen, no pasa, muchos alumnos en el fondo del salón, en el baño, en el recreo, o aquí o allá, y eso, la verdad que desde el punto de vista pedagógico, es una interrupción de la tarea pedagógica, y es una interrupción del aspecto del conocimiento, la cuestión cognitiva. No aprende de la misma manera, esto está demostrado, el joven que interrumpe su clase en la universidad, ni hablar, que interrumpe su clase para seguir una línea de TikTok o de Instagram o lo que sea, que aquel que está atentamente, por supuesto. Esto es una verdad casi de perogrullo, ya es totalmente aceptado el daño que hace la pantalla, el daño que hacen los celulares en nuestra cabeza, no solamente de los chicos, también de los adultos, y los daños que crean físicos, porque hasta ahora se está hablando mucho del daño psicológico, del daño en el aprendizaje, en el desarrollo,
en el desarrollo normal del pequeño que a partir de los 2 o 3 años ya está con el celular, que le ponen la pantalla para entretenerlo, ese daño psicológico que a veces es irreversible y termina en serios problemas de salud mental. Hay que ver la relación que existe entre los problemas de salud mental y el uso del celular. Los problemas de salud mental, el celular, y dentro de los problemas de salud mental, la autolesión, el suicidio, el bullying y toda esta vida virtual que tienen hoy los niños y los jóvenes. Independientemente de que los adultos también lo tenemos. Pero nosotros ya terminamos, o creemos que terminamos nuestra etapa de desarrollo neurológico y el daño puede ser reparado, aunque igual hay lesiones psíquicas en la sociedad. Esto está totalmente demostrado por el acoso del celular, por la locura de contestar un WhatsApp a tiempo, por el abandono de contestarlo, que también crea una lesión en el otro. Bueno, un día una columna vamos a... La voy a traer bien redactada y copiada, las cuestiones que ocasiona el uso del celular. Porque hoy la verdad que no quería hablar de esto. Sí festejar de alguna manera un adelanto en esta ley que prohíbe el uso en las escuelas primarias. Entonces, me parece que eso es un adelanto. ¿Vamos a solucionar el tema? No, porque el tema, disculpen los docentes y disculpen los legisladores que lo hicieron, tendría que haber sido más estricto. Pero bueno, aparecen aquellos que ya están tomados, que ya están sumisos a la pantalla, diciéndonos, bueno, pero a mí me salvó una vez que mi hijo se rompió la nariz, y a mí me salvó otra vez que yo me olvidé de ir a buscarlo y quedó en la puerta de la escuela. Miren, todos los que fuimos chicos alguna vez no teníamos celular. Y las cosas que pasan hoy con el celular son más graves que cuando no había celular. Y las cosas que le pasan hoy al escolarizado y al adolescente y al alumno universitario son más complicadas hoy que cuando no había celular. Entonces, habría que discutir en serio esto. No, porque yo le dije a mi hijo que me espere en la esquina, porque, bueno, está mal que te espere en la esquina, porque si está escolarizado en la escuela primaria, siempre hay un preceptor, un docente en la puerta para ver cómo salen los chicos y quién los va a buscar. Entonces, ojo con que la dependencia tan importante del celular no trastorne tampoco las decisiones que los gobiernos, tanto municipales, provinciales o nacionales, tienen que tomar con respecto al uso del celular. Porque las excusas para no terminar con la adicción al celular siempre vamos a encontrar, Vamos a encontrar las mismas excusas que cuando empezamos a fumar, a tomar alcohol, a consumir marihuana. Siempre hay una excusa. Que la puedo dominar, que bueno, que está depresivo, que el lunes empiezo a dejar de consumir. Entonces, como el mecanismo del uso del celular, y ya lo explicamos en esta columna muchas veces, es el mismo mecanismo dopaminérgico por secreción de dopamina, ¿no es cierto?, que el resto de las drogas, el alcohol, los hidratos de carbono excesivos, la marihuana, que todas las drogas. Entonces, el mecanismo es el mismo. Después que uno se hace adicto, y sobre todo en la primera infancia, en la adolescencia, es muy difícil erradicarlo, y no es tanto erradicar el celular, es erradicar la lesión que deja el celular, que es lo más complicado. Pero bueno, la verdad no quería hablar de esto, les quería dar la buena noticia que avanzamos un poco en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, y ya es ley la prohibición, salvo esas excepciones que sirva para la práctica del ejercicio docente, como en plástica o en otras cosas, pero después está prohibido el uso del celular. Así que me parece que esa es la noticia que yo quería darles buena. Y ahora un poco de la actualidad. Con los últimos sucesos que estamos viviendo, se nos plantea otra vez la teoría de los dos demonios. Y la teoría de los dos demonios, que la verdad es que la mayoría lo vivimos así. O sea, o un demonio es el kirchnerismo o justicialismo, no sé cómo se llama ahora, vamos a decirle kirchnerismo, porque todavía es el que me parece es el que maneja el mazo del peronismo, salvo algunas excepciones, y la libertad avanza, Milei. Entonces, estamos siempre como un movimiento pendular, ¿no es cierto? Votamos en contra de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se votó
permítanme mi humilde opinión, también en contra de algunas cuestiones que estaban apareciendo en el gobierno. Se votó en contra de algunas denuncias de corrupción que estaban sucediendo en el gobierno, se votó en contra de esa falsa inflación de 1 o 2%, pero en realidad todos lo vemos que no nos alcanza, ya explicamos en esta columna por qué. Se votó en contra de esa manera de decirle ratas o degenerados, fiscales, o todo lo que le dice Milei a la gente, entre los cuales están principalmente los políticos y los legisladores, por supuesto, pero hay mucha gente que se sintió reconocida, por ejemplo, representada con los vetos, estos vetos que contravetos. Bueno, no hay contravetos, es la insistencia en el veto, que es una tarea del Congreso, o no pueden llegar a los números para insistir en contra del veto y queda vigente el veto del presidente. Entonces, esta dicotomía, este doble maridaje que tiene la sociedad con los extremos, la verdad que la gente está... yo estoy caminando por mi pueblo como siempre y por otras ciudades porque me toca viajar y de esa esperanza que había, ¿no? Y ese de decir, bueno, es loco, insulta, putea, pero vamos a darle una esperanza, o vamos a darle una oportunidad porque no suben los precios o esto o lo otro, se ha transformado en un pesimismo. Veo que la gente, me pasó esta mañana, me pasa generalmente cuando hablo con la gente, aparte de los comercios que a esta altura del mes, por supuesto, están todos out, están todos para abajo, estamos perdiendo una esperanza. En lo personal yo nunca la tuve, pero bueno, peor todavía, porque por lo menos la esperanza nos renovaba el ánimo, podíamos hacer negocios, podíamos invertir en algo, podíamos comprar alguna cosa que necesitáramos en nuestras casas, bueno, se abrieron créditos. Hoy eso está desapareciendo por la tasa de interés, por el dólar tarjeta lo que vale, está desapareciendo porque nos estamos endeudando en plástico. Esta es la verdad, y estamos consumiendo más no por un tema de que no podemos pagarlo, quizás podemos pagarlo en cuotas, pero cuando se van sumando las cuotas después nos damos cuenta que los números no nos cierran. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esa puerta que se había abierto con esta persona que hoy es presidente de la Nación y que venía a traer una forma distinta de administrar el Estado, que había que terminar con el Banco Central, que no había que intervenir en el mercado, todo eso quedó por los últimos acontecimientos ya de hace un mes casi o dos, y ni hablar después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, hoy no hay plan económico. Entonces el principal valor que la gente le asignaba a Milei, que era el cambio de la economía, y él se decía que no era un político, era un economista, ha perdido valor, está en un pozo, la verdad que está en un pozo negro que no se sabe cómo salir, porque si un economista, que es el presidente, no resuelve los problemas económicos, ¿qué hablar de los que no somos economistas? Entonces, esto es lo que está pasando hoy, y si usted está al tanto de que yo veo que la gente dice, no me interesa la política, pero cualquiera que habla en una esquina, en un comercio, que viene a casa, voy a visitarlo, en el trabajo, lo que sea, el único tema hoy es la política. Es la política y la economía. Entonces, que es un factor de la política, por supuesto, la economía. Entonces, yo creo que estamos viviendo un modelo económico malo, porque la verdad es que no lo pudo arreglar el tema, o lo pudo arreglar en base al endeudamiento y a un ajuste terrible que ahora, por primera vez desde que es presidente, yo quiero que la gente esto lo sepa, elevó lo que es el presupuesto. En estos días, la semana pasada, recién se pudo empezar a estudiar el presupuesto 2026, porque el presidente Milei, igual que el gobierno anterior del presidente Fernández y su ministro de Economía Massa, no elevaron el presupuesto. Y si no se eleva el presupuesto, no funciona la democracia, no funciona la distribución de la masa de coparticipación que recibe la nación y que deriva a las provincias. Entonces, la verdad que
siguió vigente el entusiasmo un tiempo, el primer año, porque era un economista, pero ahora ya vemos que es un economista que está lejos de arreglar los problemas de la gente. Me van a hablar de la economía, la macroeconomía, la microeconomía. Yo la verdad que de eso no entiendo. Lo que veo es en los argentinos una caída del entusiasmo y la estamos pasando todos de una manera distinta a cómo la veníamos pasando, sin defender el gobierno anterior tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tirarse a un pozo, porque ni una cosa ni la otra. Se sale de las crisis, hemos salido de las crisis y estamos en una crisis política y económica. ¿Va a haber opciones? Va a haber opciones. Ustedes saben bien que esta vez vamos a votar los bonaerenses por primera vez con la boleta única de papel, ¿no? Donde están todos los candidatos, no hace falta que la reparta los partidos políticos, van a estar en la justicia electoral, en todas las mesas, va a haber clases especiales para los fiscales y clases especiales para los ciudadanos. Ya hay una página que se puede entrar y se puede ver. La vamos a averiguar cuál es, o le vamos a pedir al canal que la pongan, cuál es la página para ir conociendo cómo se vota con la boleta única de papel. Bueno, va a haber otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, el socialismo, por supuesto, los frentes de izquierda, que la verdad que están muchas veces planteando cosas alejadas de la realidad. No me voy a poner a juzgar, pero están alejadas, la gente no los ve como una opción, por eso no pasan del 6 o del 5%. Después está el intendente de Tigre, Zamora, que ha hecho una lista con otros, gente del PRO y peronistas que no están con Kicillof también, y lleva de segunda a la siempre eterna Margarita Stolbizer. Después está María Eugenia Talarico, que va con un agente independiente en potencia, estoy hablando de candidatos a diputados nacionales. Y después está el diputado Juan Manuel López, que es el presidente de la coalición cívica hoy en diputados, en el bloque, que va con dos radicales, una mujer intendenta de Pellegrini de la sexta sección electoral y con el intendente de Magdalena, intendentes radicales. Por supuesto, estas últimas opciones, hasta ahora, no están medidas junto a Esper, que va a ser candidato es candidato de Milei, o de Tayana, que es el candidato del peronismo, de Kicillof y de Cristina. Esos miden, está entre esos dos. Las otras opciones que yo le doy, y va más cerca de la elección, vamos a hablar un poco cómo se compone cada lista, y tenemos un compromiso con el canal de llamar a los candidatos y hacer comunicaciones al aire en nuestro canal con los candidatos para que los vayamos conociendo. Lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay otras opciones que son pequeñas, pero bueno, quizás hay que empezar a ver por el ojito del futuro si le vamos a dar la opción de votar en contra a los ciudadanos, o va a haber otras opciones que van a ir creciendo. Y la otra opción que tiene el ciudadano, que ya se vio en estas últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las provincias, y también se dio en la capital de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, es la abstención. La gente no va a votar. El voto en blanco, que es pequeño, el 2%, el 3%, y la abstención de ir a votar. No solamente aquellos que tienen más de 70 años o menos de 16, que no es obligatorio, pero mucha gente no va a votar porque la penalización, la verdad que no llega nunca. No estoy diciendo que no hay que ir a votar, yo voy a votar siempre, pero estoy hablando de la realidad, lo que pasa. El 40% de los electores que estaban habilitados en el padrón de la provincia de Buenos Aires no fue, el 40 y pico, 41, 42%. Nunca había pasado eso, salvo en la época de hace 20, 25 años. Entonces, yo lo que digo es que tengamos tranquilidad, prudencia, necesitamos llegar con este presidente, por supuesto. Algunos me preguntan, ¿qué pasa si el presidente se va? Yo creo que no se va a ir, está alejada esa posibilidad. Algunos especulan con que puede renunciar o puede haber un juicio político. Bueno,
Esas son cosas que yo ni las considero. Pero bueno, para el caso de que el presidente se vaya, para el caso, porque puede haber un movimiento destituyente, ya lo hubo con Alfonsín, lo hubo con De la Rúa, con Macri no les funcionó, pero bueno, para el caso de que se quiera ir el presidente porque está acosado, se va todo explota, que yo creo que ya explotó, pero bueno, no importa, lo vamos a explicar para que la gente sepa. Si esto se produce antes del 10 de diciembre, la que asume es la vicepresidente, que es la que sigue en la línea sucesoria según la Constitución, y tiene que llamar a elecciones. Voy a poner un ejemplo. Si el 1 de noviembre o el 28 de octubre, después de la elección, el presidente renuncia porque se quiere ir, o lo impulsan a irse, como en otros casos, hay un golpecito ahí institucional, tendría que llamar a elecciones la vicepresidente. Si no es así, si es después de diciembre, ella puede quedarse, si renuncia en enero, marzo, abril del año que viene, ella va a terminar el mandato de 4 años. Siempre y cuando no exista otra posibilidad, que es la de una asamblea legislativa de diputados y senadores, y de ahí salga el presidente de la nación, que es otra alternativa, que ya nos pasó. Cuando renunció De la Rúa, se hizo una asamblea legislativa, porque en ese caso no había vicepresidente. Puede ser que esta vicepresidenta quiera renunciar, o sea, en una asamblea legislativa. Entonces, ahí puede salir un senador, cualquier diputado puede ser presidente de la asamblea legislativa. Caso más cercano, Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde. Qué raro que aparezca otra vez Eduardo Duhalde. Bueno, les dejo estas intrigas para todos, una buena y una más o menos y una mala. Nos vemos en la próxima columna o cuando Augusto lo decida. Hasta luego. ¿Cómo se vota? La autoridad de mesa sacará la boleta única papel del talonario y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación. Antes de votar, chequea que la boleta esté firmada por la autoridad de mesa. En la boleta vas a encontrar las listas de cada partido separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. En 2025 elegiremos senadores nacionales en 8 distritos y 127 diputados nacionales en todo el país. Marca con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente, una por categoría. Dobla la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón. BUP, boleta única papel.